Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a empezar una nueva unidad que tiene que ver con el problema del bien. ¿Qué número de clase es? Ya. Ay, perdón. Bien, el problema del bien. ¿Sí? A ver, eso significa que tenemos que prepararnos para una lección con respecto a la ética. ¿Sí? A ver, para el día jueves. Ok. Bien. Entonces, voy a explicar básicamente dos tipos de bien, intrínseco e instrumental. Y voy a hablarles de la felicidad y el placer. Si tengo tiempo, ya veremos, empezaré a explicar qué es el hedonismo. Bien, entonces, veamos. A ver, aquí la palabra bien está tomada aproximadamente en el sentido de valor, algo valioso. ¿Sí? Cuando hablamos de bien, no pensemos necesariamente en bien moral, sino en un sentido más amplio, más general. Ahora, nos vamos a preguntar qué es el bien o qué cosas son buenas. Y para una corriente consecuencialista, esta noción, este concepto, va a servir de base para el siguiente problema, que es el deber. ¿Sí? Según el consecuencialismo, ambas nociones están correlacionadas, no así para Kant. ¿Sí? Bueno, ahora, antes de introducir esta distinción, simplemente indico que hay una discusión sobre la naturaleza del bien, si es que es de naturaleza objetiva o subjetiva. ¿Sí? Eso lamentablemente no vamos a ver. ¿Sí? Subjetivo u objetivo. Haré una alusión a esta distinción cuando hablemos de la felicidad y el placer. A ver, pero Jaspers parece que de pasada hace una aclaración que el bien no es lo mismo que el gusto. ¿Sí? Sí, obviamente el problema de fondo es profundo. Podríamos hacer un seminario sobre esta distinción, pero para los propósitos presentes, discutir eso nos alejaría mucho. Bien, entonces, Jaspers se ubica dentro de, o pide al lector que durante esta discusión sobre el bien, presupongamos que tiene un sentido objetivo. ¿Sí? Por lo tanto, lo que es valioso sería independiente del sujeto. ¿Sí? En ese sentido fuerte. Ok, ahora, entonces aproximadamente vamos a tomar como equivalentes en un sentido amplio, bien y valor. ¿Sí?
Ahora, hay varios bienes, pero lo que nos interesa es una jerarquía. Es decir, hay valores que están encima de otros. Unos que son prioritarios y otros que son secundarios. Si nosotros pensáramos en la cúspide, en la cumbre de esa jerarquía, ¿por qué valor estaría ocupado? Ese es uno de los problemas que vamos a discutir. ¿Sí? Es lo que podríamos denominar con el nombre de el sumo bien o el bien supremo. ¿Sí? El que ocupa el primer puesto y que subordina a todos los demás. Ese es el bien que nos interesa. Ok, entonces vayan pensando ustedes en un conjunto de valores, puede ser 3, pueden ser 5, unos poquitos, y traten de ver si es que hay uno de ellos que domina a todos los demás. ¿Sí? Piensen en esto de acá. ¿Sí? Ok, ahora, creo que no hace falta más preámbulo y voy a introducir ya directamente esta distinción, ¿sí?, entre bien intrínseco e instrumental. Bien, es decir, los bienes se pueden dividir en dos categorías. ¿Sí? Ahora, el primero es el que vale por sus propias características. ¿Sí? Podemos decir, por sí mismo. Y notemos este adjetivo intrínseco. ¿Sí? Viene de básicamente dos raíces latinas, intra, que significa dentro, y el pronombre se, dentro de sí, por sus propias características, independientemente de sus relaciones con otros entes. Ese es un bien intrínseco. Ahora, el bien instrumental es el que sirve de medio, de camino, para conseguir un bien intrínseco. ¿Sí? O sea, no es un instrumento para conseguir cualquier fin, cualquier otra cosa, sino aquello a lo que conduce tiene que ser o él mismo un bien intrínseco o a su vez conduce a un bien intrínseco a la final. En ausencia de esta subordinación, no hay bien instrumental. ¿Sí? Por lo tanto, un bien instrumental, bueno, esta distinción entre bien intrínseco e instrumental no es lo mismo que la diferencia entre medio y fin. ¿Ok? Es diferente porque el bien instrumental no puede estar al servicio de lo que sea. ¿Ya? Una condición necesaria e imprescindible es esta dirección, que tiene que estar al servicio de la consecución de un bien intrínseco. ¿Sí? Ok, con otras palabras, el bien instrumental es bueno, es valioso, porque me permite conseguir otra cosa. ¿Sí? Pero esa otra cosa tiene que ser un bien intrínseco. ¿Ok? Bien. Entonces, un bien instrumental no es lo mismo que buen instrumento. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en
es una pistola. Puede ser un buen instrumento para matar a un inocente. Pero no es un bien instrumental, porque matar a un inocente no es intrínsecamente bueno. ¿Okay? Bien. Ahora, un ejemplo por antonomasia de bien instrumental es el dinero. ¿Por qué apetecemos el dinero? No porque valga en sí mismo. El dinero no es un bien intrínseco, sino tiene valor porque me permite comprar otras cosas, muchas cosas. ¿Sí? Si es que el dinero solamente produciría o produjera dolores de cabeza, preocupaciones, nos quitara el sueño, ¿sí? O en una isla desierta, entonces no tendría valor. ¿Sí? El dinero es valioso no de modo intrínseco, sino de modo instrumental. A la final, el dinero tiene que permitirme conseguir algo intrínsecamente bueno. ¿Ok? Bien, ahora, ¿en qué están pensando los filósofos cuando hablan de bien intrínseco? Ahí hay varios valores candidatos. Podemos poner los que más salen en el texto son los siguientes. Hay, por ejemplo, virtud, el conocimiento, la felicidad. Podríamos nosotros aumentar la lista, pero vamos a discutir. ¿Sí? Podríamos decir la vida, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Ahora, una última aclaración. Esta distinción entre dos tipos de bienes no es excluyente, lo cual quiere decir que puede haber algún bien que sea a la vez instrumental e intrínseco. ¿Sí? No es que si es lo uno no es lo otro, eso no. ¿Sí? Por lo tanto, esta distinción la distinción no es excluyente. A ver, veamos, fíjense, esta palabrita es muy importante. Es valiosa para, ¿sí? Si nosotros pensamos podríamos poner aquí el amor, ¿sí? ¿Por qué queremos la vida? ¿Es la vida por la vida? ¿Salud por salud? ¿Trabajar por trabajar? ¿Sí? Si es que sí, entonces estaríamos ante un bien genuinamente intrínseco. Hagámonos esa pregunta. ¿Sí? ¿Por qué valoramos, apreciamos, juzgamos positivamente algo? ¿Sí? ¿Por sí mismo o porque sirve para otra cosa? ¿El estudio es algo valioso? Sí. ¿De qué modo? ¿Es simplemente estudiar por estudiar? ¿Conocer por conocer? ¿O para, por ejemplo, conseguir un título? ¿Para qué quieren el título? ¿Tener por tener? A servir de adorno, aunque sea en la pared. Para algo, pero no tener el título por tener el título. Entonces, les permite trabajar. ¿Y para qué el trabajo? El trabajo está relacionado con un salario, un ingreso. ¿Para qué quieren eso? ¿Sí?
Hay quienes piensan que a la final todo está subordinado a la felicidad. Y eso es lo que piensan los hedonistas. ¿Sí? Entonces, el problema que vamos a discutir en esta unidad es el de cuántos bienes intrínsecos hay. ¿Sí? Ese es el problema. Cuestión numérica. ¿Cuántos bienes intrínsecos hay? Entonces, a ver, podríamos empezar con una respuesta extremista, 0. Ese es el nihilismo. Lamentablemente vamos a dejar de lado. Por falta de tiempo. Aquí hay un grave problema. ¿Sí? A ver. Si no hay nada bueno, tampoco nada malo. Estamos hablando, el bien viene en pareja de opuestos. ¿Ok? Piensen solamente un poquito con respecto a la discusión o el tema que tuvimos de el relativismo. Sobre todo aquellos dos estudiantes que decían que torturar a un niño por gusto no es malo, es lícito. ¿Sí? ¿Qué pensarían si es que esa persona recibe una cachetada, un cherlazo, por gusto? ¿Sería eso aceptable? Ese es un argumento ad hominem. ¿Sí? Estoy casi seguro que reclamará. ¿Sí? A menos que sea una persona muy, muy especial. ¿Ok? Bueno. Dar un cherlazo por gusto no es algo agradable. ¿Sí? Pero más allá de gusto o no, parece que estamos hablando de lícito o ilícito. ¿Sí? Segunda opción, 1. Tercera opción, más de 1. ¿Sí? En el segundo caso estamos hablando de una doctrina monista, un solo valor intrínseco, más de 1, esto es pluralismo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo es nuestra visión de la realidad, del mundo? ¿Incluye un solo valor? Por lo tanto, el conjunto de los valores, ¿sí?, están ordenados y en la cúspide, en la cumbre, hay uno solo, que detenta su valía con exclusión de los demás. ¿Sí? Monopolizar con un solo valor. En cambio, bueno, esta es una visión que desde este punto de vista es reductivista, simplificadora, empobrecedora. Los de acá creen que el mundo es más rico y no se reduce a un único valor. Hay muchas cosas más que son valiosas por sí mismas. ¿Ok? Bien, ahora pasemos a la cuestión de felicidad y placer. ¿Sí? Las vamos a tomar como diferentes. A ver, voy a hacer una matización. ¿Sí? Felicidad versus placer. ¿Sí? Lo que tienen en común ambos bienes es que son estados de conciencia. ¿Sí? Es un estado de conciencia agradable. Es decir, que deseamos que continúe. ¿Sí? O sea, esta caracterización quizás
en el fondo es circular, puesto que si me preguntaran, ¿y qué es lo agradable? Quizás podemos salir de este problema simplemente dando ejemplos. Creo que esa es la posición de Jaspers. No hay cómo definir, pero por lo menos estamos aquí circunscribiendo el campo en donde se ubican la felicidad y el placer. Esto es algo subjetivo. Está en la mente de alguien. ¿Sí? Ahora, si es que nosotros revisáramos la literatura filosófica sobre la felicidad, entonces, sí, para resolver la pregunta de qué es, nos topamos nuevamente con que hay visiones subjetivistas y objetivistas de lo que es la felicidad. Hay libros enteros sobre esta temática. ¿Sí? Y si nosotros consideramos el punto de vista histórico, vamos a ver que los autores no se han puesto de acuerdo. ¿Sí? Pensemos en el término eudaimonía o eudemonía. ¿Sí? Esto está simplemente en la transcripción latina del griego. Para españolizar, aquí en lugar de este ditongo ponemos la E, y esa es la escritura que está admitida en el diccionario de la Real Academia. Por ejemplo, ¿cómo entendía Aristóteles, Epicuro esta palabra? Hay ahí un problema que hay que determinar. ¿Sí? No quiero referirme a autores específicos, pero sí vale la pena resaltar que en el griego en general está haciendo referencia al florecimiento o prosperidad. También significa felicidad, pero principalmente esto de acá. ¿Sí? Piensen en Aristóteles, detrás de la prosperidad está el paso de la potencia al acto, la autorrealización. Igual acá, por más que esta palabra tenga primariamente un sentido botánico, ¿sí? Es cuando una planta echa botoncitos y al día siguiente brota una flor. Eso es manifestación de vida. ¿Sí? Eso aplicado a un ser humano es cuestión de realizar sus virtualidades. Entonces aquí está una autorrealización que puede ser durante la vida, ¿sí? No solamente algo momentáneo. Entonces, esta palabra que normalmente se la traduce por felicidad, también significaba otra cosa para los griegos. ¿Ok? Y ni la prosperidad ni el florecimiento tienen que ver con un estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de eudaimonía, más bien, pero en el sentido de la Grecia antigua, estamos pensando en un sentido objetivo de lo que es la felicidad. ¿Sí? De que le vaya bien a uno en la vida. ¿Sí? En ese sentido de eudaimonía. A ver, pero contemporáneamente, por felicidad más la vamos a entender en ese sentido subjetivo.
¿Ok? Entonces, este era más bien para la Grecia antigua. Volvamos a nuestros días y es este el sentido más usual de lo que es la felicidad. ¿Sí? Es decir, felicidad no está entendida en el sentido de bienestar. Y no es lo mismo que el bienestar, o si quieren ustedes, estar bien, sino sentirse bien. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, es un sentimiento. Ok. A ver, antes de avanzar, simplemente hago una aclaración que tal vez está por demás, en sentido de advertencia. Creo que estamos acostumbrados en filosofía a que no hay una única respuesta a este problema que está pidiendo la definición. Los filósofos no se ponen de acuerdo ni siquiera en esto, lo cual podría traer una especie de confusión en la discusión. Pero de todas maneras hay que explicitar qué estamos entendiendo. ¿Sí? Y para ello tendríamos que tratar de apoyarnos en el uso más popular de esta palabra, pero lamentablemente si nosotros hiciéramos, y hay por ejemplo un libro con el título más o menos Historia de la Felicidad, en el que se analizan las concepciones que los filósofos han tenido desde la antigüedad hasta nuestros días, y obviamente no coinciden esas concepciones. Bueno, sin embargo, a pesar de que puede haber una cierta flexibilidad o laxitud en el entendimiento de este par de conceptos, creo que por experiencia sabemos a qué nos estamos refiriendo, más o menos. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué diferencia hay entre felicidad y placer? Dos diferencias. ¿Sí? A ver, voy a poner esto entre corchetes para continuar, ¿sí? Y con esto termino. La felicidad parece que es más duradera, ¿sí? Duradera. El placer menos. Y el placer puede ser cuestión de minutos, horas. La felicidad puede ser cuestión de días, semanas. Y por lo que respecta a la, bueno, aquí es duración, ¿sí? El aspecto de duración. Acá, la intensidad. ¿Qué es más intenso, más fuerte? El placer. La felicidad es menor, más tenue, ¿sí? Como un poco etérea, espiritual. Piensen en placeres como la comida, la bebida, el sexo. Eso es mucho más en una escala mucho más alto que la simple felicidad. ¿Sí? Ok, ahora, cuando hablamos de placer, con esto termino, no solo estoy hablando de placer físico, de la carne, sino también un placer que podríamos llamar espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, de tener una buena conversación, escuchar una música, contemplar una obra de arte o resolver un problema. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, nos quedamos aquí. Gracias.